La Procuraduría General de la República agradece a todas las personas que hoy nos acompañan en esta transmisión. Como se ha venido señalando y para quienes hoy recién están participando por primera vez, se han llevado a cabo varias sesiones de capacitación en las que se abordaron y estarán abordando temas de relevancia para la administración pública. La Procuraduría General de la República agradece a la Contraloría General de la República, especialmente al Centro de Capacitación, por brindarnos su espacio, personal técnico, labores de edición, postproducción para llevar a cabo las jornadas de capacitación. El día de hoy tenemos una nueva exposición de gran interés titulada Abuso sexual y moving laboral, normativa y tratamiento jurisprudencial, la cual será impartida por doña Karen Oviedo Rojas y don Carlos Valverde Arley. Karen Oviedo Rojas es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, máster en Derecho Público con énfasis en Derecho Público Interno de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Cuenta con 16 años de experiencia en la Dirección de Función Pública de la Procuraduría General, de los cuales 8 años fungió como abogada y 8 se ha desempeñado como procuradora. Antes de darle la palabra a la señora Oviedo Rojas, les informamos que al finalizar la charla tendremos un espacio destinado para responder preguntas, por lo que les invitamos a ingresar al enlace que hemos compartido en el chat de YouTube para realizar sus consultas, así como un link para que registren su asistencia. Sin más, le doy la bienvenida a nuestra primera expositora, Karen Oviedo. Buenas, muchas gracias por acompañarnos. Como mencionaba antes Vivian, hoy nos corresponde hablar del abuso sexual y moving laboral, su normativa y el tratamiento jurisprudencial. Específicamente a mí me corresponde abordar el tema de moving laboral o acoso laboral. La figura de acoso laboral proviene del vocablo to mob, que significa asaltar, acosar o maltratar. En Costa Rica, esta figura en términos generales no ha sido abordada específicamente en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, sí tenemos algunas normas de las cuales se puede derivar. Por ejemplo, en el Código de Trabajo tenemos el numeral 19 que indica que el contrato de trabajo obliga no solo a lo que se establece en él, sino a todo aquello que se derive de la buena fe y de la equidad. Por su parte, el artículo 69, inciso C, establece como obligación del patrono tratar con consideración a sus trabajadores, no incurriendo en maltrato ni de palabra ni de obra. También tenemos el artículo 70, inciso I, que establece que queda absolutamente prohibido a los patronos ejecutar cualquier acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene conforme a la ley. Encontramos el artículo 83, inciso B y E, que establece causas justificadas para dar por concluido el contrato de trabajo. Y para efectos del acoso laboral, estos incisos se establece que cuando el patrono incurre en calumnias, injurias o vías de hecho contra el trabajador, ya sea dentro del establecimiento o fuera de él, podría darse lugar a una causal para que se tenga por roto el contrato laboral con responsabilidad patronal. También tenemos el artículo 273 que establece que es interés público promover y mantener la salud física, mental y social del trabajador. En el Código Civil también encontramos el artículo 1045, que como bien sabemos, indica que todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia cause a otro un daño, debe repararlo. ¿Y cómo es que esto se relaciona con el acoso laboral? Porque sustenta el derecho de la víctima a reclamar la indemnización, eso sí, siempre que demuestre que existe un nexo causal con la actuación de la administración como patrono y del presunto acosador. Podemos ver las sentencias de la Sala Segunda número 35-2012 y 1165-2015. Encontramos también en instrumentos internacionales alguna normativa, como en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 5, inciso 1, que indica que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 14, que establece que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto le permitan las oportunidades existentes de empleo. Y finalmente la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 23.2, que indica que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. ¿Qué es lo que ocurre con las acciones típicas de acoso laboral que más adelante vamos a ver? Se incurre en discriminación o se violenta flagrantemente estos derechos que establecen estos instrumentos internacionales. Por eso es que podemos decir que la figura de acoso laboral pues, se encuentra contemplada o tutelada por estos numerales. En muchas instituciones existe también normativa interna, como los reglamentos internos. Ahí se definen cuáles son las conductas que se consideran acoso laboral, cuáles son las consecuencias,
cuál es el proceso de denuncia, el órgano competente para recibir esas denuncias, si existe o no posibilidad de instaurar medidas cautelares y cuáles son las sanciones. Ahora bien, esto es a nivel de normativa. En cuanto a la jurisprudencia, tenemos que el acoso laboral ha sido tratado desde hace mucho tiempo y si vemos casi todas las sentencias desde tiempo muy remoto hasta hoy, casi en todas se utiliza la misma definición, las mismas características, las mismas acciones que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. La definición por excelencia que se utiliza es la del psicólogo alemán Heinz Lehmann, que data de 1980 y establece que es una situación en la que una persona o grupos de personas ejercen violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente, como media una vez por semana y durante el tiempo prolongado, como media durante unos 6 meses, sobre otra persona o personas, respecto de las que mantiene una relación asimétrica de poder, en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. Eso es lo que vamos a encontrar en casi todas las sentencias. Sin embargo, para mí es muy importante y los invito a leer la opinión jurídica número 02-2012 del 9 de enero del 2012 de la Procuraduría General de la República, que define el acoso laboral como aquella figura que persigue el objetivo de hacerle intolerable a la víctima permanecer en su trabajo, presionándola finalmente para que lo abandone. Pero aquí es la parte más importante para mí. Pero no es necesario que se verifique la renuncia para que exista una situación de acoso laboral, porque también es común que el acoso laboral se manifieste en un ataque directo o hacia alguna persona en específico con el fin de hacerlo desistir de ejercer un derecho legítimo u obtener una promoción, ascenso, etc. Los invito a leer esta opinión jurídica que es muy completa. Y ahí se establece cuáles son las características propias de una víctima. Y se dice que son personas carismáticas, que son personas que les gusta llevar a cabo su labor con eficiencia, muchas veces más rápido de lo normal, que les gusta preguntar, que les gusta cuestionar con respeto, que brillan muchas veces incluso por encima de sus jefaturas inmediatas. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que sus compañeros muchas veces no les guste porque piensan que les va a quitar la oportunidad de un ascenso o de algún tipo de promoción o algún tipo de privilegio como cursos, etcétera, o que las mismas jefaturas tampoco les guste porque pues, se puedan sentir cuestionadas o inclusive puedan considerar que pueden opacarlos frente a superiores. Y es que tenemos varios tipos de acoso laboral. Está el vertical, también conocido como bossing, que es el de una jefatura hacia su subalterno. El horizontal, que es entre compañeros de un mismo rango. Y el mixto, que se da como en el ejemplo que les acabo de poner. Si una jefatura no se siente cómoda con un subalterno porque tal vez esta persona brilla mucho o lleva a cabo sus labores de una forma distinta a los demás, en un buen sentido, ¿verdad? Y los compañeros tampoco se sienten satisfechos o se sienten cómodos con la forma de ser de esta persona, pues se une la jefatura con otros compañeros para llevar a cabo acciones propias del acoso laboral en contra de este. Como les mencionaba, la jurisprudencia ha tratado las características y las acciones de una forma muy parecida a lo largo de los años. Por eso lo remito a esta sentencia, que aunque data de varios años atrás, lo cierto es que es lo mismo que se ha venido diciendo incluso recientemente, que es la número 655/2005, y establece como característica común, primero, la intencionalidad. Esta característica es primordial en lo que es acoso laboral, porque siempre tenemos que buscar en lo que se está denunciando como posible acto de acoso laboral, si existe esa intención de minar la autoestima de las personas, de minar la dignidad de las personas. Se habla también de la repetición, que debe ser constante, deben ser actos constantes, no aislados. Sin embargo, esta característica ha venido evolucionando, porque antes solo se decía que tenía que ser repetitivo. Sin embargo, se ha llegado a considerar que hay actos de tal trascendencia que con solo una vez que se lleven a cabo minan la autoestima de la persona, hace que la persona renuncie o hace que la persona desista de participar por una promoción o por un ascenso, o una sola de esas conductas. Entonces, evidentemente, aunque sea una sola, si llega a cabo esa finalidad y lo consigue, podríamos estar ante acoso laboral. La longevidad, que es el tiempo prolongado, se habla aproximadamente 6 meses. La asimetría de poder, que es que provenga de quien puede dañar. No es lo mismo que sea mi jefe inmediato o compañeros del departamento a compañeros de otro departamento que tal vez yo nunca veo, que no tienen injerencia en mi trabajo.
tiene que ser quien de verdad pueda influir en mi ambiente laboral. Y tener como fin último, como les dije, el abandono de trabajo. O, como se menciona en la opinión jurídica de la Procuraduría, el desistir de un ascenso o promoción. ¿Cuáles son las acciones típicas? Asignar un trabajo sin utilidad, rebajar a la persona asignando trabajos por debajo de la capacidad profesional o competencias habituales. En este punto tenemos que tener muchísimo cuidado, porque no es que porque de forma ocasional nos solicitan alguna colaboración, tal vez porque la persona encargada de ciertas funciones que no son las propias se incapacitó, está de vacaciones o ese día hay muchísimo trabajo y la jefatura nos solicita la ayuda en determinada tarea, ya estamos pensando que nos están rebajando conforme a nuestras funciones habituales. Esto se trata cuando siempre se nos quitan nuestras funciones propias del cargo para llevar a otras que no son las habituales y que están por debajo, tal vez, del puesto que nosotros ocupamos. Ejercer una indebida presión para realizar trabajos, evaluación poco equitativa o sesgada, desvalorar el esfuerzo o éxito o atribuírselos a otras personas, bloquear el desarrollo profesional de forma injustificada, no permitir ascensos, no permitir que vaya a cursos, no permitir que participe en actividades propias de la institución cuando a otros compañeros sí. Ampliar o dramatizar errores pequeños y trascendentes sin justificación, menospreciar personalmente o profesionalmente, asignar plazos de ejecución o cargas irrazonables, restringir posibilidades de comunicarse con su superior, ningunear, ignorar, invisibilizar, aislar con rumores malintencionados o ridiculizar, destruyendo la reputación. Esto es lo que se ha establecido como acciones típicas. Ahora bien, quiero comentarles algunos casos que he tenido la oportunidad de estudiar o de participar que me parece que reúnen estas acciones típicas y las características que hemos estado viendo. Por ejemplo, como representante del Estado, tuve la oportunidad de participar en un proceso de una institución autónoma donde una de las gerentes estaba siendo víctima de acoso laboral por parte de la presidencia ejecutiva. ¿Qué fue lo que pasó? La gerente tenía sus propias funciones, sus propias actividades como gerencia. Y el presidente prohibió que sus subalternos le hablaran, le rindieran cuentas, ni siquiera podían copiarla en un correo, la invisibilizaron por completo. No la invitaban a reuniones. Si la invitaban a alguna reunión, el subalterno se veía castigado o se les llamaba la atención, entonces ya no la tomaban en cuenta. En las decisiones propias de la gerencia le quitaron esas decisiones y se la pasaron a otras personas. Le recargaban funciones que no le correspondían, es decir, le quitaron funciones de gerencia, pero le pusieron otras que eran completamente ajenas al puesto que ella tenía. Si, por ejemplo, le hacían una invitación y el presidente ejecutivo no se daba cuenta de esta invitación para detenerla, y ella iba, cuando iba de camino, recibía por el celular mensajes con amenazas. Todo esto se logró comprobar. Y evidentemente se declaró que existía una conducta de acoso laboral porque la invisibilizaron, la ningunearon, la aislaron, no tenía contacto con su superior. Todas las acciones que acabamos de ver unos minutos atrás. En este caso, pues se condenó a la institución autónoma, al acosador, el Estado, pues la víctima desistió en contra del Estado, pues se logró acreditar que en ese momento el patrono, digamos el Consejo de Gobierno, que era por lo cual nosotros estábamos integrados, no había tenido conocimiento de lo que estaba pasando, entonces pues no había un nexo causal, que era lo que les decía al principio, entonces el Estado pues sí fue exonerado. Otro caso, que este sí lo leí pues a lo largo del tiempo que uno estudia diferentes resoluciones, me caló mucho, y es de una funcionaria de una municipalidad. Ella tenía su puesto de trabajo en una municipalidad, su computadora, su teléfono, sus funciones, cambió la jefatura, le quitaron su puesto de trabajo, su oficina y la ubicaron en un pasillo. Ahí por lo menos le habían dejado la computadora y el teléfono, pero no le asignaban funciones. Luego a los meses le dijeron que se tenía que trasladar a la oficina del cementerio de la localidad, donde no tenía ni teléfono, ni computadora, ni funciones, estaba completamente aislada, no tenía compañeros. Ahí también podemos ver acciones típicas de acoso laboral y pues fue declarado con lugar la demanda. ¿Por qué les explico esto? Porque necesito que tengan claro qué era el acoso laboral para poder diferenciar de otras figuras que son análogas al acoso laboral, pero no son acoso laboral. Se parecen mucho, pero tienen un tinte que ya les voy a explicar que nos va a permitir diferenciarlo. Por ejemplo, el estrés profesional. ¿Por qué se causa el estrés profesional? Hay cansancio
por las malas condiciones del trabajo. Hay sobrecarga laboral, que sabemos que muchos lo enfrentan en este momento, que causa el famoso burnout. Es un ritmo agotador, pero ¿qué pasa? Esto es causado por las características del lugar de trabajo, de las funciones, del servicio que presta determinado lugar, determinada institución, determinada empresa. No es que haya acciones directas contra una persona, son las características propias del ambiente laboral de ese lugar. Por el contrario, el acoso laboral puede generar cansancio y enfermedades, pero porque hay humillaciones contra una persona determinada, con todas estas acciones que ya les había mencionado. También tenemos como otra figura análoga las situaciones que son conflictivas laborales. ¿Qué es esto? Cuando hay reproches, cuando hay choques entre compañeros o entre subalternos y jefaturas, pero es porque no se llevan bien, porque hay un mal ambiente. Incluso se dice que es verbalizado. ¿Por qué? Porque hay discusiones, hay reclamos. Pero ahí no vemos una relación de dominante versus dominado, es decir, el acosador versus la víctima, sino que es más bien que existe simplemente un mal ambiente laboral versus a lo que es el acoso laboral, que ahí más bien la mayoría de manifestaciones son no verbalizadas. Si nosotros vemos cuando ningunean a una persona, cuando le establecen plazos irrazonables, cuando le asignan trabajos que no son propios, todo lo que habíamos visto, estas no son verbalizadas, no son directas, no se dicen del acosador directamente hacia la persona. Por eso es que nos permite identificar cuál figura, digamos, cuando estamos ante situaciones de conflictiva laboral o cuando estamos frente a acoso laboral, que aunque no sea verbalizado, ahí sí tenemos una relación dominante versus dominado. Hace mucho tiempo llevé un caso de un jefe de delegación en donde él llegó a esa delegación a hacer muchos cambios y las personas que eran subalternas consideraron que esos cambios eran actitudes propias de un acoso laboral. Se llevó a la vía judicial y el juez analizó muy atinadamente cada una de las conductas que se estaban denunciando. Cuando el juez determinó que cada una de esas conductas era necesaria para asegurar el buen servicio público, también hizo hincapié en algo muy importante, y era que esa jefatura, si bien es cierto, llevó a cabo cambios que eran necesarios para esa delegación, lo cierto es que no sabía comunicarse con sus subalternos, porque no tenía inteligencia emocional, así lo dice la sentencia específicamente. Es más, incluso dice que era una persona malcriada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona que no sabía comunicarse, pero todas las acciones que llevó eran justificadas. No tenían la intención de dañar a una persona o dañar a sus subalternos. Entonces, en ese caso, lo que se generó fue un mal ambiente laboral, una conflictiva laboral, pero no un acoso. También tenemos lo que es la agresión aislada, que es un acto de violencia físico aislado, versus el acoso laboral, que sería un acto de violencia física reiterado, que esto no es común. Por lo menos no me ha tocado en mi experiencia ver casos de agresiones físicas reiteradas. Tampoco podemos confundir el acoso laboral con la potestad de dirección, que es inherente a todo empleador de conformidad con el artículo 18 del Código de Trabajo, que establece que es un elemento del contrato de trabajo la subordinación, porque en todo contrato la persona presta servicios a otra, el trabajador presta servicios a otra bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de esta. Según el artículo 102 de la Ley General de la Administración Pública, podemos ver como potestades del superior dar órdenes particulares, instrucciones, circulares sobre el modo de ejercicio de las funciones por parte del inferior. La jefatura debe vigilar la acción del inferior para constatar su legalidad y conveniencia. Por eso es que tenemos una estrecha relación con la potestad disciplinaria que ya vamos a ver. Pero sí quiero aclarar que en la potestad de dirección algo que sí no se puede permitir es el abuso del puesto o posición jerárquica para fines propios. Les menciono esta sentencia en la cual ilustra un caso en donde una jefatura utilizó su puesto y esa potestad de dirección para realizar traslados, ascensos y movimientos para fines propios. Ahí ya nos estamos saliendo de esa potestad tutelada en el ordenamiento. Luego tenemos la potestad disciplinaria, que son herramientas para hacer valer directrices. Debe ser oportuna, causal y proporcional. El llamar la atención por incumplimiento de tareas o pedir cuentas del rendimiento, eso no es acoso laboral. Más bien, podríamos estar recayendo en una figura
que es la del trabajador problema, tutelada en el artículo 81, inciso H del Código de Trabajo. ¿Qué es el trabajador problema? Aquellas personas que se les califica así porque sus superiores tienen que llamarle la atención constantemente porque trabajan con desgano o no trabajan, llegan a la oficina y se les ven diferentes puestos de trabajo interrumpiendo a los demás compañeros y no haciendo sus funciones, muestran desidia al ejecutar sus labores, hacen surgir problemas entre compañeros por chismes, incumplen sus deberes, utilizan un lenguaje no apropiado. Ahí estamos frente a la figura del trabajador problema, donde la jefatura tiene que estar constantemente llamando la atención, más bien en cumplimiento de su deber. ¿Cuáles son las consecuencias del acoso laboral para la víctima? Bueno, podría estar en presencia de una causal de determinación del contrato de trabajo con responsabilidad patronal, de conformidad con el artículo 83, incisos B, E y J, que es lo que conocemos como despido indirecto. Sin embargo, aquí tengo que hacer la aclaración que no es simplemente que el funcionario considere que está siendo víctima de acoso laboral, renuncia y se va y después dice, fue con responsabilidad patronal, tengo derecho a las prestaciones laborales porque fui víctima de acoso. Hay que llevar a cabo un proceso. El patrono tiene que tener la oportunidad de conocer lo que está pasando y poder accionar. También la víctima podría hacerse acreedora de una indemnización de conformidad con el 1045 del Código Civil. Nuevamente, requisito que el patrono conozca ese procedimiento, que exista un nexo causal, que se haya acreditado que hubo una omisión por parte del patrono, en este caso del Estado, o del acosador, que hubo acciones por parte del acosador que fueron las que ocasionaron los daños que se están resarciendo. Eso podría generar una posible condena solidaria. Sin embargo, aquí tenemos que tener cuidado con las enfermedades preexistentes. ¿Y por qué hago mención de esto? Si bien es cierto, el acoso laboral puede ocasionar enfermedades, daños a la salud, a la víctima, también hay ciertos padecimientos que tal vez la persona tenía desde antes que iniciara todo el acoso laboral. Entonces, si la víctima tenía esos padecimientos previo a toda la situación que se está investigando, son enfermedades preexistentes, no existe un nexo causal con el acoso laboral. Entonces, ahí no podríamos entrar a hablar de una indemnización por estos temas. Las consecuencias para el hostigador: incurre en infracciones a las leyes de trabajo y con ello la multa que se establece. Incurre en discriminación, que de conformidad con el 404, 410 del Código de Trabajo, es una causal de despido sin responsabilidad patronal. Puede afrontar el tener que asistir a los tribunales de justicia porque se instaura un proceso de fuero especial. Puede tener que pagar una condena solidaria por daños y perjuicios. Y como les mencioné, se le puede sancionar ya inclusive con el despido sin responsabilidad patronal o bien otras sanciones menores, pero que igualmente son perjudiciales. ¿Cuáles serían las recomendaciones ante situaciones de acoso laboral? Para las víctimas, seguir el debido proceso, denunciar, acudir a vías de conciliación, permitirle al patrono actuar. Para la comisión u órgano competente, dar trámite y seguimiento a las denuncias de forma tal que se logre detener cualquier acto de acoso, o bien, si se determina que no existe acoso, se logra acreditar el correcto accionar del Estado como patrono, que se investigó, que sí tomó cartas en el asunto para ver si estaba una persona siendo víctima o no de una figura tan perjudicial. Y de los funcionarios en general, es importante que todos como funcionarios públicos actuemos en pro del bienestar común y el sano ambiente laboral que debe existir. No incurramos en actos contra compañeros o subalternos, no seamos parte del conflicto, más bien seamos parte de la solución, de la solidaridad y del compañerismo y liderazgo positivo que debe prevalecer en la administración pública. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Oviedo Rojas por su clara exposición. Continuamos con nuestro segundo expositor, Carlos Valverde Arley, quien es abogado de profesión y funcionario del Estado costarricense desde el año 2000. Ha sido docente universitario con afinidad a los temas de la cosa pública y el empleo público. Inició su carrera en el Ministerio de Cultura y es parte de la Procuraduría General de la República desde el año 2003, a la cual ingresó como abogado y a partir del año 2018 es nombrado procurador de la Dirección de Función Pública. Antes de darle la palabra al señor Valverde, le reiteramos que al finalizar la charla tendremos un espacio para responder las preguntas de ambas ponencias, por lo que les invitamos a ingresar el enlace que hemos compartido en el canal de YouTube para realizar sus consultas, así como un link para que registren su asistencia. Sin más, le doy la bienvenida a nuestro segundo expositor, Carlos Valverde Arley. Muy buenas, saludos. A mí me corresponde el tema del acoso sexual en el empleo.
Sobre este tema es importante ir explicando que vamos a tratar en un primer término el punto del empleo público, porque lo vamos a tratar desde esa arista, y luego pues entraremos al acoso sexual en el empleo como tema base de esta presentación. El empleo público en el régimen estatutario es el régimen que nos rige a todos los funcionarios públicos, y allí tenemos aspectos, distintos aspectos procesales, de gestión administrativa, de responsabilidad subjetiva, que es la responsabilidad personal de los funcionarios, responsabilidad disciplinaria, derechos individuales que pueden verse afectados, como la estabilidad, la discriminación, y también derechos colectivos, como podría ser el caso de las huelgas o convenciones colectivas, que de alguna manera tienen y van a tener incidencia en este tema. Conceptos importantes que siempre hay que revisar es el del patrono, el representante del patrono y el trabajador del Estado. El Código de Trabajo establece que el patrono es aquella persona física o jurídica o de derecho público que emplea servicios de una u otras en virtud de un contrato de trabajo expreso, explícito, verbal, escrito, individual o colectivo. ¿Quiénes son los representantes de los patronos? Pues son aquellos obligados a laborar en su nombre, directores, gerentes, capitanes, jefes, en general todas las personas que a nombre de otro ejercen una función de dirección o jefatura administrativa. Persona trabajadora del Estado es toda aquella persona que realiza un servicio material, intelectual o de ambos géneros en virtud de un nombramiento en el cual se le expide por autoridad o funcionario competente, y a partir de allí se realiza un contrato de trabajo que en mucho para los funcionarios públicos se establece a partir de la existencia de una acción de personal, eso dentro de los sistemas de trabajo que tenemos en recursos humanos. La naturaleza pública de estas normas estatutarias también están no solo en el Estatuto de Servicio Civil, está regulado lo que hemos visto del Código de Trabajo, sino también que hay algunas regulaciones especiales y reglamentarias que hace que nos diferenciemos y tengamos dos regímenes. Por un lado, las personas del régimen privado, que se rigen por el derecho laboral común, y en el derecho administrativo estatutario de los empleados públicos. La Ley General de Administración Pública establece como concepto que el servidor público es aquel que presta los servicios a la administración o a su nombre, por cuenta de esta, como parte de la organización. La Constitución Política es uno de los primeros documentos jurídicos y el más importante del país que vamos a revisar, y para con el tema que nos trae hoy acá, vamos a revisar la Ley 7476, que es la Ley contra el Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia. En la Constitución, a efectos de este tema, es importante que tengamos como referencia siempre que el artículo 191 de la Constitución estableció que hay un estatuto de servicio civil que regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con un único propósito: lograr la eficiencia en los servicios que brinda la administración. La Constitución, en ese artículo, establece, también el 192, que la idoneidad será la base que a partir de su comprobación servirá para nombrar a los funcionarios, y solo podrán ser removidos cuando entran ya al régimen como funcionarios regulares mediante las causales de despido que la legislación establezca. La Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley número 7476 del 3 de febrero de 1995. Esta ley nos viene a explicar la prohibición de las conductas de acoso sexual en el empleo, y se hace una referencia también a la docencia. El objetivo de esta ley, ¿cuál es? El objetivo es prohibir y además sancionar cualquier conducta discriminatoria de acoso o hostigamiento sexual que vaya dirigida contra la dignidad de las mujeres o de los hombres en las relaciones de trabajo, en las relaciones laborales o de empleo, y en la docencia igualmente. Allí pueden tomarse, hay un voto de la Sala Segunda que hace ya rato fue emitido y que tiene un contenido bastante rico al respecto, que es el voto
196 del año 2009, de las 10 y 20 horas del 27 de febrero de 2009. El acoso sexual, como les iba indicando, tiene que ver no solo con una cuestión que culturalmente hemos entendido más como el acoso contra la mujer, sino que la ley establece que es contra el hombre y la mujer. Son aquellos comportamientos que vayan dirigidos contra una persona, hombre o mujer, que tengan una connotación sexual y que además quien la recibe, y aquí está quizá lo principal que hay que entender de esta exposición, que quien la recibe no la quiera, la rechace, no la soporte, y que así, bajo esa manifestación de rechazo, pues se tiene que cualquier conducta reiterada en ese sentido, o única podría ser, se tiene por acoso sexual. El artículo 3 de esta ley nos define, ¿verdad?, algunas condiciones que son indeseadas por quien las recibe y en algunas circunstancias en especial. Cuando tenemos condiciones materiales de empleo o en la docencia, en el desempeño y el cumplimiento del trabajo o de la docencia, y en el estado general del bienestar de la persona. Cuando en esas condiciones del trabajador hay una afectación que viene a darse por o producto de una conducta sexual indeseada. También se tiene por acoso sexual toda conducta grave que pueda ocurrir, como indiqué brevemente, una sola vez o cuando se da de manera reiterada. Insisto, el acoso sexual tiene que ver con conductas que una persona no quiere recibir, conductas con connotación sexual. Aquí es importante ver que hay algunas manifestaciones que la misma ley nos indica, como por ejemplo los requerimientos de favores sexuales, cuando impliquen una promesa implícita o expresa de un trato preferencial, si se recibe a favor un beneficio, si se quiere ver así, o un favor sexual, ¿verdad? Cuando ese favor sexual se hace y se requiere imperativamente y coaccionadamente bajo amenazas implícitas, expresas, físicas o morales. Y esas amenazas tienen que ver con decir que va a haber un daño, va a haber un castigo si no se accede a ese comportamiento, a esa conducta que quien es el victimario quiere de la víctima. También la exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea de forma implícita o explícita una condición para el empleo o para mantenerse en el empleo o en el estudio, para recibir en el estudio, dígase una buena nota o un trato preferencial como estudiante, etc. El acoso sexual no tiene que ser una conducta además directa, ¿verdad? Puede ser una conducta que tenga que ver con un comportamiento que puede afectar de forma indirecta. Y esto tal vez hay que explicarlo un poco más llanamente. A veces los victimarios son tan hábiles que entonces no realizan su conducta dirigida hacia la víctima, sino que se dirigen o hacen expresiones de connotación sexual, por ejemplo, entre compañeros, se lo dicen a otro para que la víctima la escuche, y para tener un efecto casi que de una incidencia indirecta y una soportabilidad por parte de quien la recibe, porque no está siendo dirigida de forma directa, como decía, y entonces se cree que solo de esa manera se puede de una forma vacilar o bailar los preceptos de prohibición, pero no. La conducta puede ser dada de forma directa o indirecta, pueden ser insinuaciones u otros, pero siempre estamos enfrente de conductas de acoso sexual. Esas manifestaciones, ¿verdad? La ley nos dice, puede ser el uso de palabras escritas de forma oral, siempre que resulten ofensivas, ¿verdad? Que humillen, que le generen una hostilidad a la persona que las recibe. Pueden ser acercamientos corporales y otras conductas físicas de naturaleza sexual, indeseadas, ofensivas para quien las recibe, y en estos tiempos esas manifestaciones pueden darse también no solo a nivel directo entre las dos personas, sino también que puede ser por medio de manifestaciones escritas que podrían estar reflejadas, por ejemplo, en mensajes de texto, en
en algún tipo de página o video, y de esa manera tenemos que irlo entendiendo. En algunos centros de trabajo esto tiene que ser tomado muy en serio, porque pareciera ser que tenemos la idea de que el acoso no existe. Y en realidad cuando uno hace una actividad como estas, con público presencial, y pide que se indique quiénes han estado bajo ese tipo de conductas, sucede que en principio parece que no, y cuando explicamos el tema, después parece que son muchas las víctimas, y por eso la importancia de estos temas. La ausencia, ¿verdad?, de un elemento subjetivo en una relación de poder no dispensa que siempre estemos en una situación de acoso. Más bien al contrario, cuando hay alguna situación de poder, se puede hacer énfasis en esa circunstancia para agravar la sanción, si así se puede demostrar. ¿Cómo valora el juez la prueba? Pues la valoración de la prueba, ¿verdad?, ya sea del órgano instructor del procedimiento del juez, pues va a ser siempre, en el caso de la oral en conciencia, ¿verdad?, bajo las reglas de la sana crítica, si es ser posible, y a nivel administrativo debería ser igual. Pero hay un aspecto aquí que hay que indicar. Las conductas de acoso sexual muchas veces son en ambientes o en circunstancias donde no hay testigos. Y eso lo hace adrede el victimario. De manera que a veces tenemos como prueba únicamente la declaración de la víctima. Bueno, ya la Sala Segunda de la Corte nos ha indicado, ya de vieja data, que la sola declaración de la víctima puede merecer suficiente credibilidad siempre y cuando llene la convicción suficiente y necesaria de quien juzga para dar por cierto los hechos de hostigamiento. Y esto es una cosa importante a nivel de los procesos, porque así las víctimas van a tener una protección aún mayor. O sea, no va a poder el hostigador o el agresor, en este caso, cubrirse o esconderse detrás de la mampara de la ausencia de prueba distinta, como puede ser testigos presenciales, videos u otros, sino que la sola declaración de la víctima puede llenar la convicción del juez. Esto constituye un elemento probatorio válido, legítimo, así se ha aceptado, y puede ser tomado en cuenta a la hora de que haya algún tipo de valoración en un proceso. El denunciante. La ley nos dice en su artículo 14 que el denunciante tiene garantías. Una de esas, las garantías son que el denunciante o la víctima de hostigamiento o que haya comparecido como testigo va a poder ser despedido solo por causa justa, y esa causa justa va a tener que ser presentada ante la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, para que se dé la autorización correspondiente. Principios del procedimiento administrativo especial que nos da la ley. Bueno, hay libertad probatoria, hay un principio de confidencialidad, no se va a conocer la identidad de las personas denunciantes o denunciadas, de la víctima, porque pueden ser distintas, ¿verdad? Puede ser que alguien denuncie y la víctima sea otra. Hay medidas cautelares también. El hostigador se le puede pedir que se abstenga de cualquier comportamiento perturbante para con el denunciante o víctima. También se le puede pedir que a nivel de una medida cautelar administrativa que se abstenga de inferir en el uso de instrumentos de trabajo para con la persona hostigada. Se puede dar una reubicación en el trabajo y ubicarlo en otro sitio. Y también hasta puede darse una permuta del cargo y excepcionalmente una separación del cargo con goce salarial. El proceso judicial, según el artículo 27 de la ley, da una competencia a los tribunales de trabajo. Importante saber que no tienen que agotarse las vías administrativas para poder ir a la vía judicial. Puede ser que agotados los procedimientos en el centro de trabajo, o si no se dan, o si no se cumplen como deben cumplirse, pues la persona denunciante o víctima pueda optar por presentar ante los tribunales la demanda correspondiente. ¿Cuál es la sanción para un funcionario al cual se le pueda comprobar un comportamiento de acoso o hostigamiento sexual? Es el despido.
así lo establece el artículo 36. El plazo que se tiene para interponer la denuncia es un plazo de prescripción de 8 años. Anteriormente, bueno, esta ley sufrió una reforma en ese artículo, primero eran 2 años y fue aumentada a 8 años. También es importante indicar que a partir de la reforma procesal laboral del año 2016, que rige a partir del 25 de julio de 2018, hay algunas valoraciones que también les decía, ya para el caso del derecho colectivo tienen que ver. Se ha dicho que cuando hay un hostigamiento laboral o sexual, en este caso sexual, que es el que nos importa en esta presentación, se estima que puede generar un conflicto colectivo y hasta puede servir como causal de una declaratoria de huelga. Hay una diferencia que hay que hacer del acoso laboral, con el acoso laboral respecto de esto, y bueno, en la presentación que también otra compañera ya les ha dado, pues queda claro que el acoso o el moving laboral, estamos en presencia de otro tipo de conducta, que tiende más a la lesión física o psicológica y anular, disminuir o afectar la condición laboral de una persona, que es diferente de este y bueno, tiene que ver más con ese tipo de afectación. Aquí tenemos actos con connotación únicamente sexual. El Código de Trabajo establece a partir del artículo 404 la prohibición de todo tipo de discriminación. La conducta de acoso sexual es una conducta discriminatoria. Y por eso también tiene la protección de un fuero especial en el inciso 6 del artículo 540, que indica que los denunciantes o las denunciantes de hostigamiento sexual pueden establecer un fuero de protección ante los tribunales para cuando están ante este tipo de conducta, hacen la denuncia y eso los pone en una condición de aforados con una protección especial. Muchas gracias. Eso sería toda la presentación. Muchas gracias al licenciado Valverde Arley por su ponencia. Vamos a proceder a realizar un pequeño receso de 5 minutos para posteriormente regresar con la compañera Karen Oviedo y el compañero Carlos Valverde en el espacio de preguntas.
Gracias a todas aquellas personas que continúan conectadas a esta transmisión que estamos realizando de los estudios del Centro de Capacitación de la Contraloría General de la República. Les comunicamos que a partir de esta tarde se liberará en el canal de YouTube de la Procuraduría la presente charla y asimismo podrán encontrar las anteriores que ya se impartieron. También les informamos que debido al tiempo limitado para atender la gran cantidad de consultas que nos han formulado, se habilitará en el sitio web de la Procuraduría General el acceso a un banco de preguntas y respuestas de esta charla. Sin más, iniciamos con la etapa de preguntas para ambos. La primera consulta que nos realizan dice de este modo: ¿cómo puedo diferenciar si es acoso laboral o un conflicto de relaciones? Bueno, para mí hay dos puntos esenciales. Primero, la intención. En el acoso laboral hay una intención de minar la autoestima, de dañar a la persona. En la conflictiva laboral no encontramos esta intención. Se da más por discusiones, choques, personas que no se llevan bien. También tenemos la parte de las acciones verbalizadas y no verbalizadas. En el acoso laboral, si vemos las acciones típicas que les estaba comentando, son acciones que no están verbalizadas, no se dicen entre la presunta víctima y el acosador. El acosador no le dice directamente las cosas a la víctima, sino únicamente lleva a cabo acciones que la invisibilizan, que no le ponen atención, que la aísla de los demás compañeros, de sus jefaturas, le asigna cargas irrazonables. Ahí no vemos discusión, no vemos enfrentamientos. En la conflictiva laboral sí vemos discusiones, enfrentamientos, palabras que incluso a veces se le dan de tono. Entonces ahí es donde podríamos catalogar que hay un mal ambiente laboral versus una acción más solapada, tendiente a que la persona se vaya o desista de algún tipo de ascenso o beneficio, que es cuando estaríamos ante el acoso laboral. Don Carlos, una pregunta dirigida para usted. Si hubo una relación sentimental o alguna tolerancia previa en acercamientos a manifestaciones, ¿se valora igual? Bueno, en realidad esta es una muy buena pregunta porque tenemos que ser claros. El detalle y el punto medular en el acoso sexual es que la persona que recibe la conducta no la quiera. Indistintamente si ha habido o no una relación previa, si ha habido o no algún acercamiento previo que sí haya sido aceptado. Pero en el momento en que la persona víctima dice no o manifiesta la negación y no acepta la conducta, en ese momento quien dirige la conducta tiene que entender que le están diciendo claramente que esa conducta es indeseada y no puede ni siquiera repetirla y no debe ni siquiera insistir ni nada por el estilo. O sea, lo que tenemos que tener claro ahí por completo es que no importa, de acuerdo a la pregunta, si hay una relación anterior. Es muy usual y esto como tiene que ver con el tema de las relaciones entre personas, y no es nada extraño que en centros de trabajo, en lugares de trabajo, terminen habiendo relaciones íntimas de pareja o eventuales entre los funcionarios. Eso no es algo que vamos a ocultar. Pero lo cierto del caso es que aún con esos parámetros y bajo esos antecedentes, las personas tienen la libertad, y me refiero a quien recibe la conducta, de decir si quiere algo más o no. Y no puede caerse en la trampa. Pensemos en una relación preexistente, tal vez de pareja, que tenga tiempo de haber existido, hasta que hayan convivido juntos, en donde puede haber un gesto que se puede interpretar como de reconquista, para decirlo de alguna manera. Y aún en esos casos, con la primera negación, con el primer gesto, con la primera manifestación de rechazo, tiene que entenderse claramente que si en ese tipo de conducta se insiste, está cayendo en acoso sexual. Bueno, siempre que sean manifestaciones de acoso sexual, por supuesto. Entonces, no hay ninguna diferencia para catalogarla como tal porque exista una relación previa o no. Aprovechando que respondió una duda sobre el tema expuesto, otra consulta que recibimos apunta así: ¿se agota el proceso cuando se realiza alguno en cualquier vía, sea la administrativa, penal o laboral? No se agota. Primero, existe un principio de independencia de vías que es muy usual que tengamos que tratarlo en cuanto tocamos temas que a veces son temas, por ejemplo,
administrativos que tienen también incidencia en lo penal. A veces tenemos ese mismo tema entre lo laboral y lo penal. En realidad no se agota porque en uno de los lugares o en una de las vías o en una de las materias o jurisdicciones se trate un tema y finalice ahí su tratamiento, no se agota la posibilidad de que pueda ser tratado en otra. Sin embargo, pues es un análisis que por supuesto que también puede ser casuístico. Pero podría suceder, ¿verdad?, que en vía administrativa se haga un procedimiento, y esto es solo un ejemplo, y en ese procedimiento derive en una exoneración de responsabilidad de una persona acusada de acoso sexual. Eso no evita, como ya vimos en la presentación, que la persona pueda activar la vía jurisdiccional laboral, porque quede la víctima, en este caso, la supuesta víctima, quede disconforme con ese resultado. Puede suceder también que conductas de este tipo tengan, no solo generen una responsabilidad administrativa, pueden generar una responsabilidad también civil, que podría perseguirse, pero también hay delitos sexuales que podrían eventualmente estarse configurando en este tipo de conductas que también podrían llevar a la vía penal, y una no es excluyente de las otras. De manera que, aunque el análisis puede ser casuístico, de manera general podríamos decir que no excluyen una de la otra ni se da por agotado el hecho de que en una de las vías pueda haberse resuelto de alguna u otra forma respecto a las otras vías que les he comentado, en este caso la administrativa, la laboral y la penal. También podría pensarse hasta en la vía civil por responsabilidad general, pero estas son las más usuales. Lo que hemos visto en el trabajo que desarrollamos en la oficina es que usualmente las administraciones han sido diligentes en hacer los procedimientos administrativos. Es una cultura que hubo que generar, que ya creo está generada, de que esos procedimientos tienen que darse. Y a veces hay disconformidad respecto a los resultados, tanto para cuando la víctima exoneran al victimario o cuando realmente se le sanciona, muchas veces con el despido. Y entonces a veces también vamos a la vía laboral, usualmente la laboral, y si hay un procedimiento a la vía contenciosa, a defender la conducta de la administración porque hay una disconformidad con esa conducta, de cualquiera de los dos. Entonces, esto quiere decir que puede tener un camino más largo del que podríamos pensar si pensáramos que con solo que sea conocido en alguno de estos lugares, de estas instancias, ya se tendría que dar por terminado y que las otras no tuvieran ya nada que hacer o que ver. Pues no es así. Muchas gracias, don Carlos. Recibimos 2 consultas más que están dirigidas al tema expuesto por doña Karen. Si me da miedo denunciar, pero el acoso es evidente, ¿puedo solo renunciar y pedir que sea con responsabilidad? Y la otra consulta dice, ¿cómo puedo diferenciar una situación de acoso laboral de un ejercicio legítimo de la potestad disciplinaria por parte del superior jerárquico, especialmente cuando se trata de llamadas de atención frecuentes por bajo rendimiento? Bueno, la primera pregunta es muy interesante porque hemos tenido varios casos en donde la persona renuncia, acude a la vía laboral para reclamar los extremos laborales y lo que aduce es que fue víctima de acoso laboral. Entonces, que se vio compelida a renunciar, que no le quedó otra opción más que renunciar. Sin embargo, cuando nosotros vamos a solicitar la prueba, a investigar qué es lo que pasó para contestar la demanda, para llevar a cabo el caso, no hay ninguna denuncia ante el patrono. El patrono no conoce, las instancias correspondientes no conocen que en apariencia había una situación de acoso laboral, solo hay registro que la persona renunció. Entonces, no puede renunciar, simplemente renunciar e irse. Incluso se ha abordado a nivel jurisprudencial estos casos, que es el despido indirecto o con responsabilidad del 83, y lo que se dice es que existe como requisito que el patrono conozca, que el trabajador que se siente víctima de acoso le informe al patrono la situación que está ocurriendo para que el patrono pueda accionar, para que pueda investigar e inclusive fomentar el diálogo y la conciliación. Es necesario acudir a vías de conciliación previo a que se pueda optar por la renuncia. Eso en cuanto a esa pregunta. Y en cuanto al tema de la potestad disciplinaria, vamos a ver, yo les hablaba del trabajador problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda jefatura
no solo una potestad, la potestad disciplinaria, la potestad de dirección, es un deber. Toda jefatura tiene el deber de velar porque sus subalternos estén llevando a cabo sus funciones. Entonces, si se ve que un subalterno no está cumpliendo con las funciones, es necesario llevar una bitácora o llevar un respaldo. Incluso ahora se nos exige tener ese respaldo para poder hacer la calificación anual. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que documentarnos del por qué consideramos que el funcionario está fallando, que el funcionario no está cumpliendo con su deber, con las funciones que se le han encomendado, de forma tal que si eventualmente hay una denuncia de acoso laboral, ya sea en vía administrativa o en vía judicial, haya una justificación del por qué yo sentí que mi subalterno no me estaba obedeciendo, no estaba cumpliendo, no estaba llevando a cabo las metas. Así es como podríamos llegar a diferenciar si es acoso laboral, porque cuando es acoso laboral no va a haber una justificación de estas llamadas de atención. Se va a ver que son llamadas de atención simplemente por mortificar o por hacer sentir mal a esa persona. En cambio, cuando sí son justificadas, cuando sí se basan en las metas que se deben cumplir, en la satisfacción del servicio público que estamos llamados a preservar, ahí va a estar la justificación del por qué ese funcionario no cumplió con lo que se le estaba exigiendo. Entonces ahí pues no vamos a estar en presencia de un acoso laboral, sino más bien de ese ejercicio de potestad de dirección y potestad disciplinaria. Se nos acaba el tiempo, sin embargo, antes de finalizar, nos consultan para don Carlos, ¿qué se recomienda hacer contra estas conductas en los centros de trabajo? Bueno, quizá esa sea el cuestionamiento más importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? La misma ley 7476 exige, en este caso a las administraciones, a los centros de trabajo en general, pero en tratándose de nosotros, de las administraciones públicas, exige que los centros de trabajo hayan unas políticas de prevención y actividades quizá como estas, capacitaciones, que al personal se le dote también de algún tipo de inducción sobre el tema es importante. Es importante porque si bien existe un principio en el cual nadie puede alegar ignorancia de la ley, lo cierto es que el conocimiento de la regulación de cada ley se logra es con este tipo de actividades o con estudio de las leyes, y no es usual que se haga. Entonces es muy importante que las administraciones sepan que están obligadas, ¿verdad?, en todos los centros de trabajo a tener regulación. Eso es lo primero, una regulación que determine cuál es el procedimiento debido para procesar los asuntos que tengan que ver con acoso sexual. A veces hacen reglamentos independientes, a veces lo incluyen en los reglamentos autónomos de trabajo o internos de trabajo. También que hayan políticas y quizá hemos visto, la mayoría de los casos, en algunos lugares se ve con mayor exposición, que llegamos a lugares en donde están al menos los rótulos, ¿verdad?, que dice libres de discriminación sexual o de acoso sexual. Y solo eso es un mensaje importante. Yo creo que habría que empezar por allí. Y para el tratamiento de estos temas, por lo menos es una posición que puede tomar quien juzga, ¿verdad? Pero es una posición que podríamos, desde el punto de vista del análisis meramente jurídico y de la ley, también manifestar nosotros desde la Procuraduría, que es que ni la legislación ni las actividades o conductas de la administración tienen ninguna posibilidad de soportar este tipo de comportamientos. O sea, tiene que haber un cero tolerancia. Y en tratándose de funcionarios públicos, con la especialidad y con el conocimiento que tienen que tener de sus funciones reales, para lo que se les contrata, y para con la sociedad, por el puro principio de ser serviles del resto del país, de la sociedad, de que somos serviles de ellos, deberíamos entender que estas conductas no solo no deberían suceder, sino que deben ser totalmente intolerantes. De manera que también la parte impositiva de las sanciones pues tiene que darse, y no es que recomendemos siempre ir a la sanción más agresiva posible, más fuerte posible, pero sí debe tenerse claro que cuando hay acoso sexual hay una falta gravísima. Y en esa medida también, y en esa idea de cero tolerancia,
pues también son comportamientos que no han de tolerarse y que deben ser sancionados con la gravedad que tienen, y allí no hay, como en otros tipos de faltas ordinarias de empleo, la valoración del cargo, de la jerarquía, no. Este comportamiento simplemente es prohibido, la ley así lo tiene por dado, y entonces también las actividades, dígase procesales o instrumentos jurídicos para poder cesarlos o para poder sancionarlos en realidad, pues deben darse bajo criterios también muy estrictos y con las sanciones que realmente corrijan el problema y que haga que las administraciones estén libres de este tipo de comportamientos. Muchas gracias, doña Karen y don Carlos. Finalizamos la etapa de preguntas y agradecemos a todas las personas por su interés en conocer sobre temas que nos ayudan a promover nuestro Estado de Derecho y a fortalecer la probidad en la gestión pública. Los invitamos a visitar y suscribirse a nuestras redes sociales en el QR que aparecerá en la pantalla para accesar. En YouTube como Procuraduría General de la República, en Facebook como Procuraduría General de la República-Costa Rica y en Instagram como Procur General de Costa Rica. Les comunicamos que la próxima jornada de capacitación se desarrollará en octubre y en los próximos días estaremos empezando a enviar las invitaciones. Agradecemos nuevamente por compartir este espacio y les deseamos que tengan un bendecido día.